La sociedad de hoy en día ha sufrido grandes avances en la tecnología, esto debido a la utilización de materiales que el hombre ha estructurado, creado y manipulado a su favor. Entre los más importantes están los polímeros, los cuales abarcan un sinfín de posibilidades en la fabricación de herramientas que podemos producir con propiedades similares o mejores que otros materiales y a un bajo costo, lo cual nos da la posibilidad de adquirir productos a un menor precio al que costaría manufacturarlos con otro material. La palabra polímero procede del griego poli, que significa muchos, y meros, reducido a mer, que es parte. La mayor parte de los polímeros están formados por estructuras de carbono y por lo tanto se consideran compuestos orgánicos. Aunque existen polímeros naturales de gran valor comercial, la mayor parte de los polímeros que usamos en nuestra vida diaria son materiales sintéticos con propiedades y aplicaciones variadas. En cuanto a la clasificación de los polímeros, podemos encontrar una gran variedad, ya sea por el tamaño, la naturaleza de los monómeros, por los copolímeros y la estructura de cadena. Otra forma de clasificarlos es por su obtención. Lo que distingue a los polímeros de los materiales constituidos por moléculas de tamaño normal son sus propiedades mecánicas. En general, los polímeros tienen una excelente resistencia mecánica debido a que las grandes cadenas poliméricas se atraen. Las fuerzas de atracción intermoleculares dependen de la composición química del polímero y pueden ser de varias clases. Se define grado de polimerización al número de veces que se repite el monómero para formar la macromolécula en valor promedio. En cuanto a los grados de polimerización muy bajos, se obtienen líquidos a temperatura ambiente, como son los aceites sintéticos y las ceras, y grados de polimerización superiores. El producto será normalmente un sólido a temperatura ambiente, aumentando progresivamente su temperatura de fusión hasta llegar a tamaños donde este valor se estabiliza y es característico de cada polímero. La clasificación por obtención es naturales, que son aquellos provenientes directamente del reino vegetal o animal, semisintéticos, que se obtienen por la transformación de polímeros naturales, o bien sintéticos, que son los transformados o creados por el hombre. Están aquí todos los plásticos. En cuanto a los plásticos, son polímeros que, bajo condiciones apropiadas de presión y temperatura, pueden ser modelados. Al contrario de los elastómeros, los plásticos tienen una rigidez superior y carecen de elasticidad reversible. De igual manera están los termoplásticos. Estos se ablandan con el calor y se endurecen enfriándolos, y son largas moléculas lineales o ramificadas unidas entre sí solo por enlaces secundarios. Todos los plásticos son polímeros, pero no todos los polímeros son plásticos. Los polímeros provienen mayoritariamente del petróleo, que es la mezcla de hidrocarburos. Un 4% de la producción anual de petróleo se convierte en plásticos. Después de un proceso de cracking y reforming se obtienen moléculas simples o monómeros como el etileno, el benceno, etc. El poliestireno es un polímero que se obtiene por un proceso denominado polimerización, que consiste en la unión de muchas moléculas pequeñas para lograr moléculas muy grandes. La sustancia obtenida es un polímero y los compuestos sencillos de los que se obtienen se llaman monómeros. El monómero utilizado como base en la obtención del poliestireno es el estireno, conocido como vinilbenceno. A escala industrial, el poliestireno se prepara calentando el etilbenceno en presencia de un catalizador para dar lugar al estireno. La polimerización del estireno requiere la presencia de una pequeña cantidad de iniciador, entre los que se encuentran los peróxidos, que operan rompiéndose para generar un radical libre. Este se une a otra molécula de monómero, formando así otro radical libre más grande, que a su vez se une a otra molécula de monómero y así sucesivamente. Finalmente se termina la cadena por reacciones tales como la unión de dos radicales, las cuales consumen pero no generan radicales. El estireno se produce a partir de la polimerización del estireno. Los tipos de poliestirenos más conocidos son el transparente, llamado poliestireno cristal, es quebradizo y rígido, por sus siglas GPPS. Este poliestireno se obtiene de la polimerización del estireno puro. El opaco más resistente, llamado poliestireno de alto impacto o de choque, por sus siglas HIPS. Este poliestireno se obtiene de la polimerización del estireno agregándole caucho.
Igual está el poliestireno expandido, muy liviano, por sus siglas EPS. Este poliestireno se crea mediante el poliestireno y un gas. Este gas hace que se formen burbujas que reducen la densidad del material, y el llamado poliestireno extrusionado, muy parecido al expandido pero más compacto e impermeable, por sus siglas XPS. El llamado poliestireno extrusionado se obtiene fundiendo el poliestireno cristal e inyectándole un gas. Para empezar a entender mejor el polímero conocido como unicel, el cual es el poliestireno expandido, contamos con que su fórmula química es CO8He8 con un anillo de benceno grupo fenil. En este compuesto tenemos que el hidrocarburo de cadena larga es 95% poliestireno y 5% gas pentano, esto es antes de su expansión. Es un material plástico y rígido fabricado a partir del moldeo de perlas de poliestireno que presenta una estructura celular cerrada y rellena de aire. Es muy buen aislante, se usa mucho en la construcción, también es muy usado en embalajes como protector de productos frágiles. Esta propiedad aislante nos permite un gran ahorro en energía de calefacción en climas fríos y de enfriamiento, aire acondicionado en climas cálidos. Poliestireno expandido es muy liviano, es fácil de transportar debido al peso. Se le suele utilizar en forma de perlas para suplir a los áridos en hormigones alivianados, usados principalmente para rellenos y tabiques. El poliestireno expandido es muy buen aislante acústico. En los países hispanohablantes se les conoce coloquialmente por varios nombres, algunos de ellos derivados del nombre de su fabricante, como en México es conocido como unicel. El proceso de transformación de la materia prima, en este caso estireno, en artículos acabados de poliestireno expandido transcurre fundamentalmente en 3 etapas. Primera etapa, preexpansión. La materia prima, que es el plástico de poliestireno en forma de perlas, se calienta en unas máquinas especiales denominadas preexpansores, con vapor de agua a temperaturas situadas entre aproximadamente 80 y 110 grados centígrados. En función de la temperatura y del tiempo de exposición, la densidad aparente del material disminuye de unos 600 kilogramos metros cúbicos a densidades que oscilan entre los 10 y 30 kilogramos sobre metros cúbicos, debido a que se libera el pentano de las perlas y entra aire en su interior. El proceso de preexpansión, las perlas compactas de la materia prima se convierten en perlas de plástico celular con pequeñas celdillas cerradas que hacen que se expandan hasta 40 veces su tamaño original. Segunda etapa, reposo intermedio y estabilización. Luego son contenidas en sacos enormes y son enfriadas, lo que hace que en las partículas recién expandidas se cree un vacío interior que es preciso compensar con la penetración de aire por difusión. De este modo, las perlas alcanzan una mayor estabilidad mecánica y mejoran su capacidad de expansión, lo que resulta ventajoso para la siguiente etapa de transformación. Este proceso se desarrolla durante el reposo intermedio del material preexpandido en sitios ventilados. Al mismo tiempo se secan las perlas. Tercera etapa, preexpansión y moldeo final. En esta etapa, las perlas preexpandidas y estabilizadas se transportan a unos moldes donde nuevamente se les comunica vapor de agua para que se suelden entre sí. Cuantas más perlas preexpandidas haya por metro cúbico, más denso será el producto. De esta forma, se pueden obtener grandes bloques de 5 metros de largo por 1 de ancho. Este proceso de moldeado final puede tardar hasta 20 minutos dependiendo de la densidad. Dependiendo de su densidad, un bloque de este tamaño puede pesar hasta 200 kilos. Ahora el bloque está listo para el corte, según el producto que el cliente haya pedido. Como ya habíamos mencionado, el poliestireno expandido suele usarse como material de embalaje, pero tiene otros muchos usos. Aquí vemos cómo se corta un bloque para crear paneles aislantes. Los constructores usan poliestireno expandido para aislar sótanos, tejados y cimientos. Sea cual sea el producto, los bloques de poliestireno se cortan usando un alambre de cobre níquel calentado eléctricamente. Este alambre funde el poliestireno al contacto, lo que permite hacer excelentes cortes con precisión milimétrica.
Características del unicel. Tiene bajo peso, tiene baja resistencia. Debido a su forma, posee un modelado perfecto. Es ligero y se reducen costos de transporte. Buen amortiguador. Aislador térmico. Es inocuo y su olor y sabor son neutros. No absorbe agua. Al unicel lo podemos encontrar en diferentes formas y para diferentes usos, como por ejemplo, en envases de alimentos y bebidas, como pescados, mariscos, carnes, frutas, verduras, lácteos, refrescos, agua, jugos, postres y demás. Como empaques en electrodomésticos, muebles, herramientas, maquinaria, piezas de automóvil y juguetes. También lo encontramos en construcción como molduras, relleno, paredes, decoración de hogar, entre otras. El unicel puede ser de gran utilidad y muy beneficioso en estos tiempos, pero en realidad este producto puede ocasionar grandes problemas al ser humano y al medio ambiente. Uno de los errores de la gente es tirar el unicel a los ríos que van a dar al mar. Después, este queda flotando en la superficie del océano y los animales, al ser ignorantes de que el unicel es un producto tóxico, lo ingieren, provocándoles grandes daños que los llevan a la muerte. El poliestireno es un material el cual no se debe ingerir por ser un derivado del petróleo, y este al contacto con el calor es cancerígeno, ya que libera sustancias tóxicas llamadas dioxinas que afectan a la salud. Por eso es más que recomendable no calentar alimentos envasados con unicel. El poliestireno expandido no es biodegradable y puede estar en la superficie terrestre por más de 1000 años. Algo que ocurre frecuentemente en los basureros es que se generan incendios a causa de los gases que se producen por la descomposición de los desechos orgánicos, y esto lleva a que el unicel se queme y genere gases de ácido cianhídrico, los cuales son muy venenosos y también provocan gases invernadero, dañando a la capa de ozono. Formas de reducir, reutilizar y reciclar el unicel. 1. Evitar comprar unicel. 2. Usar cartón u otros materiales para guardar o empaquetar. 3. Reutilizar los plásticos de burbujas o papel para envolver como amortiguador. Y 4. No tirar el unicel y reutilizarlo con otros fines para el futuro.